El contador de historias, alguien que buscó en las selvas de México los rastros de un ovni estrellado, alguien que nos cuenta la historia de unos cocodrilos, como ven a mi espalda, que crió un cruel narcotraficante, que ¿saben qué hacía? Cogía a las personas, sus enemigos, y se los lanzaba para que estos animales los devorara. Cocodrilos traídos desde África que después se han reproducido por las montañas de Colombia. Álvaro Vélez es su nombre. Nos habla de un mundo raro. En los próximos minutos van a ver una entrevista exclusiva con el contador de historias que nos va a contar historias que nunca había narrado aquí en Más Allá. Magia, viajes, sombras perturbadoras, rituales extraños. Son los temas que ha explorado Álvaro Vélez durante años, hasta ser conocido como el contador de historias. Historias retorcidas que hablan de cocodrilos y caimanes utilizados por paramilitares para desaparecer sus cuerpos. OVNIs estrellados entre las selvas y florestas de Centroamérica. Historias extrañas de ciudades perdidas entre edificios y arboledas. Ruinas perdidas, apariciones, sombras que surgen entre resquicios de narraciones impresionantes. Acompáñenos esta noche para adentrarnos en la mente de uno de los periodistas que ha intentado abrir la puerta del misterio, solo aquí, en Más Allá. Bueno, antes de comenzar quisiera decirles a todos ustedes que este programa siempre lo quise hacer. Siempre lo quise hacer porque Álvaro Vélez fue una figura del periodismo, ha sido una figura del periodismo latinoamericano grandísima. Y ha tenido un programa que duró muchos años, que se emitía para toda América Latina, que era El Contador de Historias. Muchos años, buscando las historias más extrañas. Allí yo veía en televisión un espejo. Siempre quise tener un programa como el de él. Nunca logré tener uno como el de él, pero tenemos Más Allá, gracias a ustedes. Y en esos programas que él tenía, yo observaba cosas muy raras. Por ejemplo, recuerdo alguna vez que él hablaba de cómo llevaban la droga a los Estados Unidos. Y era realmente escabroso. Y me quedaba mirando esas imágenes terribles en la pantalla fría del televisor. A usted tal vez le ha pasado. Por eso hicimos este programa aquí en Más Allá, con él, con una entrevista exclusiva. Porque aparte ha sacado un libro que se llama Un Mundo Raro. Y en ese libro que se llama Un Mundo Raro están sus reportajes más extraños. Y para hablar de eso estoy con alguien que ustedes siempre piden que esté aquí en el set. Alguien que hace parte de la gran familia del misterio. Alguien que yo he bautizado de alguna manera como la primera dama del misterio o la primera investigadora del misterio de América Latina. Joana Arenas, muy buenas noches. Señor Esteban, buenas noches. No sabía que me había bautizado así, pero bueno, gracias. Siempre lo digo en todas partes. Esteban, sí, mire, yo sí quisiera contarle mi anécdota personal, y es que yo antes trabajaba en otro canal de televisión en el que trabajaba Álvaro Vélez, y siempre me causaba muchísima curiosidad todos estos reportajes y me gustaba mucho escucharlo porque la voz de él es demasiado llamativa, bien particular, y para contar estas historias que son muy periodísticas y que además lo que nos demuestra este señor con su libro y con el programa que tuvo durante tantos años es que el misterio está servido, que no todo está explicado y que en las historias más simples también se puede encontrar mundos raros, como él lo cuenta en su libro, que es de Editorial Panamericana, y en el que encontramos una cantidad de historias que superan la ficción. Creo que esa es una de las cosas que más digo en todos los programas, pero es verdad. Uno muchas veces cree que solo en el cine y solo en la televisión pasan estas cosas, pero en la vida real hay mucho más de lo que uno se espera. Bueno, Álvaro Vélez tuvo El Contador de Historias, y qué historias tan interesantes las que llevaba. Yo recuerdo que tenía un libro gigante, así como yo tengo aquí muchos libros, y empezaba a narrar
era de ese periodismo que ya ha ido desapareciendo y que no ha podido ser reemplazado, porque podemos ver 1000 historias de TikTok, podemos escuchar a Dross, podemos ver más allá, podemos buscar otros nuevos productores de contenido, pero el formato que creó y que sostuvo durante años Álvaro con el narrador de historias, o el contador de historias mejor, es realmente impresionante. Sí, Esteban, y aquí vamos a empezar la primera parte de esta entrevista que usted le hizo a Álvaro Vélez hace algunos meses, en las que nos adentramos en esa aventura y en esos recorridos que él hizo durante muchos años. Usted es conocido como un gran contador de historias. Antes de contar algunas de ellas, ¿cómo llegó usted a interesarse por estas extraordinarias historias? Lo que pasa es que a lo largo del recorrido periodístico vas encontrando algunas cosas que no son noticia, que no caben en el formato del reportaje, que no caben en el formato de la noticia, y uno las va acumulando más en el corazón, en el sentir, porque quedas con la frustración de no poderlas contar, ¿no? Porque tienen magia, porque tienen espiritualidad, porque tienen, no sé, esperanzas de otras formas de vida muy interesantes. Entonces, los medios no le dan cabida normalmente. Y algunos intentos que se han hecho también, o que se hacían antes, hoy ya hay mayor receptividad, fracasaban muy pronto porque no abundan, digamos, las historias fidedignas, ¿no? Hay mucho, perdona que lo diga, no se trata de ti, pero a mí me llegaba mucha gente con unas historias alucinantes, pero sin ningún peso, digamos, en la... Muchos charlatanes. Mucho charlatán. Yo iba a decir mucho chisgaradís, es mucho charlatán. Mucho charlatán. Que quieren hacer un poco de fama, o no sé, o convertirse, entonces te llevan unas historias que... y tú puedes fácilmente terminar contando cosas que no son y perdiendo tu credibilidad y respetabilidad. Sí, es algo que tiene el periodismo de misterio, que siempre a veces uno camina sobre la línea, pero usted encuentra en su libro y ha encontrado en su trabajo periodístico una historia increíble, que es la del Tesoro del Mesuno. Quisiera que nos contara un poco sobre esa historia. Bueno, pues yo llego a la ciudad de Honda y tengo allí algunos amigos, y la ciudad se está desarrollando, se está convirtiendo en un lugar muy hermoso, y como soy ya así el programa Contador de Historias, pues se acercan y me dicen: usted conoce la historia del Tesoro del Mesuno, y la persona que me la cuenta sabía algo, pero ya en la investigación termina siendo más bien la historia de la maldición de la historia del Mesuno, porque unos campesinos, unos muchachos pescadores campesinos, se van a la faena en un codo del río Magdalena que se llama el Codo del Mesuno, y uno de ellos lanza su red, y al extraerla vienen algunos objetos de oro, sobre todo unas monedas de oro. También encontraron una diadema y encontraron algunas otras cosas, pero son las monedas que hoy cada una de ellas está valuada en $40.000, ¿no? Según el Banco de la República, porque esto lo corroboro yo con los especialistas del Banco de la República. La última subasta que se hizo, que no fue en Colombia sino en los Estados Unidos, de estas moneditas, cada una costaba $40.000. Entonces, bueno, ya imaginarás, ellos cuando encuentran esto se sumergen y empiezan a sacar y llenan unas latas que llevaban en su canoa, tiran la carnada, tiran lo que había en las latas y los empiezan a llenar de monedas y de cosas y tal. Y son 3 hermanos finalmente. Para no hacer muy largo el cuento, estos 3 hermanos no esconden el cuento, sino que salen, son de muy escasa cultura, por supuesto, se van a la zona roja del pueblo y empiezan a gastarse su tesoro. En los burdeles. En los burdeles, trago. Y quiero recordarles que Honda era un lugar muy importante, allí hubo consulado, por allí entraban todas las mercancías que venían de Europa, y en fin. Entonces
pues por lo mismo había mucho lenocinio y había mucho divertimento y había muchos billares y la zona roja era súper próspera. Y ellos, dentro de su medio, pues lo que se deciden es a tener mujeres, a pasar los días dentro de esos lugares y a gastarse el dinero, pero en algún momento piensan que lo mejor sería elevar su estatus. Y para ellos elevar su estatus era ser carniceros, porque entendían que en el mercado a quienes mejor les iba eran los carniceros, y ellos tenían, ¿no? Y se compran unas carnicerías. Luego las carnicerías ya les quedan pequeñas, se siguen gastando su dinero a manos llenas en estos mismos lugares, se vuelven famosos, importantes, pues dentro de su círculo social. Pero también empieza a ocurrir que la gente de otros estratos se van al recodo del Mesuno y empiezan a buscar, pues se crea una fiebre del oro alrededor del tema, y hay otras gentes que tienen hoy en día en Honda una monedita o dos o alguna cosita de ese tal tesoro, ¿no? En fin, estos muchachos dicen, bueno, no, vámonos a Medellín, porque Medellín era como una capital fascinante para ellos. Se van a Medellín y allí empiezan a tener vidas aterradoras, empiezan a morir por cuenta de problemas ¿cómo te digo? De violencia callejera, de burdeles y de cosas de esas y tal. Uno de ellos compran carros, de estos Studebaker de la época, carros de esos grandototes y todo lo pierden, todo empiezan a perderlo, y incluso la vida. El último de ellos, del que se sabe, de estos no se sabe mucho, se sabe que murieron, pero uno de ellos regresa al pueblo y regresa sin un centavo. Y entonces la burla, el bullying de la época recae sobre él. Y él ya empieza a enfermarse mentalmente, él empieza a robar en las granjas de los alrededores, los huevos de las gallinas, no sé qué, y a vivir una vida miserable y a ser señalado por todos los demás como un fracasado, como una persona que vive, digamos, la terrible experiencia de no haber sabido manejar el dinero. Eso me recuerda mucho que en toda la historia de la humanidad siempre se ha hablado de los tesoros malditos, ¿no? Los tesoros malditos, claro. Y tú ves que esa es la base de películas maravillosas, ¿no? Detrás del tesoro, detrás del cáliz, de no sé qué, y siempre hay una maldición, y lograr tener ese tesoro, pues es posible luego de haber pasado por millones de peligros y sobrevivir de milagro. A estos los pasa todo lo contrario, se encuentran el tesoro y a partir de ahí comienza como a operar la maldición. Este último hombre termina poniéndose un taco de dinamita en el estómago, es la cosa más terrible del mundo, y se explota delante de la gente en el pueblo. Muy fuerte, ¿no? En Honda. Muy fuerte, en Honda. En Honda. ¿No? Después de haber encontrado un tesoro de monedas de oro, termina suicidándose en público. Luego de haberlo derrochado completamente. Completamente. ¿No? Es su maldición. Siempre se habla de eso. Hay otra historia que usted cuenta que me parece muy interesante, que pasa en las selvas de Veracruz, Sí. en una cueva. En una cueva. Y usted le llama la cueva donde hay indicios extraterrestres y va la NASA. ¿Nos podría contar sobre esa historia? Sí, esa cueva, digamos que existió y el suceso se da y pasa el tiempo, y no como ahora que si algo así sucede de inmediato la prensa y no sé qué, no, eso empezó a ser tema de la gente de la región en una espesa selva de Veracruz, de manera que allá no iba nadie y se pensaba que era un relato de ficción, hasta que alguien muy importante, de esos relatores de historias también, como de National Geographic, de alguna de estas entidades que en este momento se me va, muy conocido, decide irse a la cueva y averiguar, y resulta que la avala y viene y le presenta eso al Museo de Antropología de México, y el Museo de Antropología, los peritos van y ven y dicen sí, aquí hay algo, ¿no? Y dentro de la cueva hay inscripciones de estas alienígenas, incluso algunas decoradas con esas piedras verdes hermosísimas, con jades y cosas, que muestran las figuras de estas cabezas de las que nos han hablado siempre, que tienen los extraterrestres
extraterrestres, unas cabezas inmensas. Y el asunto es que un platillo volador, una nave extraterrestre, viene a este lugar y se estrella en la entrada de la cueva. De allí mueren unos extraterrestres y hay uno que queda con vida, pero él desaparece. Y dicen que desaparece hacia el interior de la Tierra, que allí hay una vida extraterrestre, que nosotros tenemos prácticamente ciudadelas al interior de la Tierra de extraterrestres viviendo y no sé qué. Pues esta gente viene, avala el asunto y hoy en día ya es una cueva más visitada, pero tienes que ir con los vaquianos de la región que ya empezaron a obtener muy buenos ingresos por llevar la gente hasta allá, porque eso sigue estando entre la selva, llegar allá es muy difícil, en fin, es más o menos como... Hay algo que usted cuenta y es que hasta la NASA se interesa en la cueva. Claro, la NASA se interesa muchísimo en la cueva y se lleva los vestigios de la nave. Y como todas las cosas relacionadas con el tema extraterrestre, en las que se relaciona a Estados Unidos, lo convierten en misterio, lo ocultan, dicen que no hablan del asunto y eso genera unas expectativas tremendas que hacen creer que efectivamente pues, todo el tema extraterrestre. El contador de historias, el narrador de historias. Realmente es impresionante todo lo que ha investigado Álvaro Vélez. Y déjenme hacer una reflexión aquí antes de irnos a comerciales, que también estábamos hablando con Joana, que realmente el periodismo de este tipo, el periodismo de misterio, siempre ha sido de alguna manera visto como un periodismo de nicho, que solamente le interesa a un grupo de personas. No. El periodismo de misterio nos interesa a todos, porque responde a las preguntas más importantes de la historia de la humanidad. ¿Estamos solos en el universo? Esa no es cualquier pregunta. Esa no es una pregunta sencilla. Por eso la aborda el periodismo de misterio, porque es un misterio que hay allá arriba. Tal vez entre las estrellas haya una criatura gigante más grande que nosotros y que toda esta galaxia que esté viva, o no haya nada y estemos solos. No tengo ni idea, porque no tenemos pruebas. Es un misterio. Hay vida después de la muerte. Hay algo más allá. Es el contador de historias, el narrador de historias, Álvaro Vélez, que nos ha contado todo lo que ustedes escucharon. Y viene más, después de comerciales. Pero antes de eso, vean, este libro nos lo envía Umbriel Editores, que es Urano. Muchas gracias a ellos. La moda de París, la modista de París. La modista de París, se lo recomendamos, está en cualquier librería de Colombia y de toda América Latina. Si ustedes, ahora nos queda un capítulo y se acaba nuestra temporada este año. Si ustedes quieren seguir escuchando más allá, vayan a mi canal de YouTube, escriben en YouTube Audios de Cruz Escribiente. Si usted está en YouTube aquí mismo, escriba Audios de Cruz Escribiente y ahí son podcasts de cosas increíbles, como audios de Pablo Escobar que los van a poner con los pelos de punta. Ya volvemos porque esto es más allá. Los queremos mucho. Continuamos en Más Allá, estamos aquí con Joana Arenas. Y estoy yo. Yo solo quería decirles otra cosa más. Vea, cuando uno mira el Twitter, hay gente que lleva 5 años tuiteando. Sí. Villar Arturo López. Nos escriben siempre desde Guatemala. Pedro L. también. Pedro L. Lombana. Nos escriben todo el tiempo desde Antigua Guatemala. Y hoy hicimos este programa especial como nostálgico con Álvaro Vélez, porque pues yo tenía 15 años y veía a Álvaro Vélez en la televisión. Yo no soy un bebé, ya soy casi un anciano, o sea, ya me estoy quedando calvo. Cuando comencé estaba mechudo, pero ya soy casi calvo. Y pues bueno, algún día quedaré como Juan G. Vallejo, pero vamos a hablar, antes de hablar con Álvaro Vélez, de que vean esa gran entrevista, observen ustedes los misterios que hay alrededor de una música colombiana muy famosa, esa de Carlos Vives, que es un reencauche de los grandes maestros de la provincia. Los misterios del vallenato, que después vendrán con Álvaro Vélez. Se dice que es el lenguaje de los dioses, que las melodías de los antiguos juglares guardan secretos y misterios espirituales. Como las historias narradas en las canciones vallenatas, una de las más conocidas, la leyenda de Francisco el Hombre, un acordeonero que se habría enfrentado con el mismísimo demonio.
o historias paranormales como La muerte de Abel Antonio, interpretada por Alfredo Gutiérrez. Toda la familia mía, que mi muerte la lloraban con duda. Abel Antonio llegó a los 5 días, se ha presentado vivo para levantar su tumba. Una canción que narra la historia de una extraña resurrección que nos pondrá los pelos de punta. Historias que también han rodeado la muerte de docenas de intérpretes como Caled Morales y Martín Elías. ¿Qué extraños secretos esconde la música vallenata? Lo analizamos aquí, en Más Allá. La muerte de Abel Antonio es una de las canciones más conocidas en el género del vallenato. Es una canción muy popular, pero que tiene una historia real detrás que nos la va a contar, por supuesto, Álvaro Vélez. Así que aquí está, pero antes recuerden opinar con nuestro numeral de hoy, Contador Más Allá. Hay algo que usted cuenta que me parece muy interesante y que llega hasta muchos músicos de fuera del país. Incluso se dice que un grupo muy conocido como Metallica está interesado en esa historia. Y es algo que pasa con un compositor vallenato colombiano que compone su propio muerte, su propio funeral, que ya había pasado con Mozart y otros, pero este es impresionante este caso. Es el maestro Abel Antonio Villa, es uno de los juglares más importantes que ha tenido Colombia y de los primeros juglares reconocidos. A él se le graba el primer disco en acetato hace muchísimos años y sobre sus crónicas vallenatas, diríamos. Antes no eran crónicas vallenatas, eran los relatos de los sucesos a lo largo de la costa atlántica, lo que estos señores hacían. Entonces este juglar que se vuelve un gran músico y lo contratan para parrandas en todos lados, se va de su casa a hacer su correría de parranda en parranda. Era muy juicioso, curiosamente no se involucraba en la parranda, sino que era tan solo tocaba, ganaba muy buen dinero, se iba a su casa, de su familia e invertía su dinero en propiedades, en fincas y ganado, que es lo que hacen en estos, o se hacía muchísimo en estos territorios. Este hombre se va a una parranda, resulta que van unos días, antes las comunicaciones, hay que entender, eran muy complicadas. Él tenía un jeepcito y un hombre alto, guapo, moreno, de camisa blanca siempre y pantalón negro, y se va de parranda y resulta que hay un accidente en esa vía y un hombre delgado, moreno, en esa región, pero también de camisa blanca, sufre un accidente, muere en el accidente, lo ponen en la vía se alcanza a descomponer un poco en esos calores de la costa mientras vienen de algún pueblo donde haya ese peritazgo técnico de policía, donde levantan cadáveres. Entonces el cuerpo se descompone un poco, pero alguien dice, y es el maestro Abel Antonio que estaba tocando allí, no sé qué. Entonces llega el cadáver a su pueblo y lo meten dentro de un ataúd, lo sellan, hablan con la señora, le cuentan, la señora está de acuerdo con que no abran el ataúd porque la chismografía del pueblo podía ser terrible, y empiezan a hacer las 9 noches, y empiezan a llorarlo y vienen las plañideras y todo el mundo alrededor del féretro, 1 día, 2 días, iban en el 5.º día y de repente Abel Antonio aparece en su propio funeral, porque no era el hombre que había muerto, pero el alcalde le dice, no, es que es su marido el que murió, y ella lo da por hecho y el tipo no regresa. Resulta que estando en su parranda lo contratan para otra y él va a la otra parranda y está en esa parranda mientras sucede todo esto. Finalmente él llega a su propio funeral y esto genera una estampida de la gente que lo está llorando porque resucitó el muerto. Esto es muy de la fábula costeña nuestra y mucha gente sale corriendo, se aterra, otros no sé qué, las plañideras. No, la esposa queda a punto de
de sufrir un infarto y sus hijos también. Y entonces él se sienta a un lado de su féretro, donde lo están velando, y compone La muerte de Abel Antonio. Una canción que todos creo que nos la sabemos, incluso gente de generaciones muy recientes que no saben por qué se la saben, pero es una canción que se baila todos los años, los fines de año, en las fiestas navideñas. En algún momento todos hemos bailado La muerte de Abel Antonio, que además es una sabrosura, ese vallenato es una cosa maravillosa, y él se sienta y la compone, ¿no? La muerte de Abel Antonio la sintieron todos los muchachos. Fueron 5 noches que le dieron de velorio, para sus 9 noches todavía le deben 4, pues más o menos ahí está la historia, y eso es lo que él compone. En fin, sigue su vida como vallenatero exitosísimo, respetabilísimo, y finalmente muere no hace muchos años, y los diarios y todo el mundo titula: por fin muere esta vez sí muere Abel Antonio, por fin murió Abel Antonio, no sé qué. Y la canción ha trascendido las fronteras, en México es famosísima, en todo lugar de habla hispana parece que la conocen, y la crónica cierra contando cómo Metallica, el grupo más lejano a cualquier, digamos, contexto musical vallenato, está fascinado con ella y está negociando los derechos con la hija del maestro Abel Antonio Villa, que es vallenatera, pero vallenatera gospel. Esto es algo que también es increíble, es para otra historia, que está funcionando muy bien, le va muy bien, gana premios, etc. Entonces, bueno, finalmente esta es como toda la historia, ¿no? Y hay una cosa que en esta historia que es muy fuerte, que es como muy garciamarquiana, muy colombiana de la costa del realismo mágico y de las resurrecciones, ¿no? Del que aparece el muerto que camina entre los vivos de un momento a otro. Claro. Esa historia es increíble. Quisiera preguntarle, ya no decirle que nos contaba una historia, sino quiero que usted nos diga ahora, ¿cuál es la historia que para usted es más sorprendente de su libro? Ya no lo quiero condicionar, quiero que usted mismo la escoja y nos la narre. Pues es sorprendente, me pones en un dilema porque me llegan a la mente 3 o 4, pero creo que hay una que es sorprendente a nivel social, que es la de los cocoparacos. Este es un señor muy conocido en la región del sur del Cesar y en fin, que es un paramilitar reconocido y tiene una finca allí. Manda a hacer una charca en su finca, una laguna prácticamente, no es muy honda, es una gran charca, y empieza a llevar a su charca todo lo que le huela a maestro, profesor, me refiero, sindicalista, o gente que él presume o le señalan como que es de izquierda, que es contraria al tema, pues digamos, a la derecha. Y el tipo de desaparición en desaparición durante los años, que creo que son 3 años, logra desaparecer a 2.500 personas, lo que te dice que todo el mundo alrededor, que nadie era ajeno a lo que sucedía, pero que todo el mundo mantuvo silencio por el amedrantamiento, porque además cualquier palabra le sugería que iba a ir a parar a la charca. En esa charca, perdón, que no he dicho lo más importante, él contrata a un señor de la etnia bantú, un africano, y le pide que le traiga unos cocodrilos del África. Y le trae unos cocodrilos de unas dimensiones maravillosas, como si los cocodrilos nuestros no tuvieran unos dientes absolutamente desgarradores, y en esa región el cocodrilo aguja, o agujo le dicen otros, ese pulula, digamos, es una plaga, digamos. Pero no, él quería que sus cocodrilos fueran especiales. Finalmente, el tipo es tan malo y logra tener ser tan aterrador y tan terrible que los Castaño, que son los paramilitares más reconocidos y más malos que ha habido en Colombia, lo puedo decir sin ambajes, lo mandan matar por malo.
¿Por qué es tan malo? ¿Qué es más malo que ellos? Y eso no, y porque también está generando una perturbación terrible que finalmente va a ir a dar con las personas que financian el paramilitarismo en la región, porque es demasiado sórdido lo que allí está ocurriendo. Este hombre muere, finalmente lo mandan matar, los Castaños lo matan, y hay mucha gente de su séquito que va a parar a la cárcel y que aún están en temas judiciales por esas desapariciones y esas muertes. No he contado, lo más terrible de este asunto es que llega el verano, no hay quien riegue la charca y etcétera. La charca se seca, los cocodrilos se van, salen al río y empiezan a comerse a la señora que lava la ropa a las márgenes del río, el niño que está nadando y chapuceando, e incluso los cocodrilos, como se han alimentado toda su existencia de carne humana, salen y se van a las fincas en busca de quien encuentren. Y esto empieza a ser, yo me entero de esto porque yo soy el jefe de corresponsales de un noticiero en ese momento, y me empiezan a llegar la noticia de que en tal región, a orillas del río, que en tal parte, no sé qué, un cocodrilo ha amputado o se ha comido a alguien, ¿no? Pero lo más chistoso, porque también tiene su cosa chistosa, es ver a los policías que no tienen ninguna idea de cómo contener a un cocodrilo, 4 o 5 policías encima de un cocodrilo, uno amarrándole el hocico, la gente viniendo a matar el cocodrilo, ¿no? La gente de la región, y la CAR diciéndoles: no, ese cocodrilo no lo pueden matar porque tenemos que proteger el ambiente y no sé qué, y no pueden matar el animal. La contradicción entre el pueblo, la CAR, las autoridades, esto era noticias permanentes alrededor del tema. Entonces ahí es donde me entero y empiezo a hacer la investigación, y esto termina siendo una historia que aquí es una crónica de no sé cuántas hojas, pero que esto es un libro de este tamaño, pero que hablaría solamente de cosas aberrantes, absolutamente terribles. Me recuerda un poco la historia de los hipopótamos de Pablo Escobar, pero una versión más pequeña y más aterradora, ¿no? Sí, trayendo claro. Estos animales desde África, ¿no? Sí, importándolos, porque también tenía la idea, es decir, el propósito claro de generar un impacto emocional en la comunidad. No podía ser un cocodrilo cualquiera, porque ellos ya manejaban sus cocodrilos de alguna manera, ¿no? Entonces, pues se trajo unos machos de animales que realmente, cuando tú los veías en esas noticias de la policía y no sé qué, tratando de amarrarle el hocico a un animal con una cabeza de este tamaño, y nosotros tratando de contenerlo para que no chapaleáramos, el procedimiento policial era absolutamente risible, era completamente ridículo, y el cocodrilo hacía así y los policías quedaban pues descuadernados. Era verdaderamente cursi, las imágenes daban una apariencia bastante cursi, pero el tema es terrible. Cuánta maldad, ¿no, Johanna? Traer cocodrilos que no tienen la culpa, los animales, desde África, para lanzar personas enemigas de un paraco, de un delincuente, para que las desgarraran, las trituraran y se las comieran. Yo creo que para mí el mayor misterio real es la mente humana y la maldad. Iba a decir exactamente lo mismo, Esteban, estábamos pensando igual, y es que de verdad la maldad humana es un gran misterio. ¿Por qué actuamos de esa manera? ¿Qué nos lleva a actuar así? ¿Cómo de alguna manera nos salimos de lo que está bien, de lo social, de lo respetable, y cometemos crímenes sin ninguna explicación? Sí, cometen los malos crímenes. Nosotros no. No, nosotros no, el ser humano. Sí, el ser humano, como humanidad. Pero hay una cosa, yo quisiera ver un fantasma, mi sueño es ver un fantasma. Yo quiero ver un fantasma, no lo he visto. Quiero ver un ovni. Si algún día hay un gris cabezón así con esos ojos, yo digo: abdúzcame, quiero conocer, lléveme donde su madre. O sea, yo quiero que en algún momento entrar en contacto con cosas paranormales. Tener aquí un invitado que con la mente mueva cosas. Que me digan el número del baloto. Pero que se lo gane, porque el y que número me del lo baloto gane, lo claro, dicen en todo porque lado. yo sí creo en esas cosas, creo que podemos buscarlo, pero no tengo pruebas, pero lo que sí hay pruebas es de la maldad humana. Sí. Un tipo de compra
manda a traer pobres animales desde el África, pobres no, los explota animales desde África para que maten gente como usted, imagínense que usted que me está viendo lo botara a una piscina y lo cogiera a mordiscos y se lo echara a la muela a un cocodrilo gigante y lo triturara, que le salieran las tripas, el hígado, como si fuera un animal que botara bofe, aguasangre por la boca. No tengo ni idea, qué maldad, qué maldad. Bueno, les dejo este libro aquí, Un asedio de los cielos rojos. Un asedio de los cielos rojos lo publica Urano. A Urano muchas gracias, lo consiguen en México, Perú, Ecuador, gracias a la jefe de prensa Urano y a Camilo Caballero. Volvemos después de comerciales con más historias del narrador de historias, del contador de historias aquí en Más Allá. Historias que son narradas por Álvaro Vélez, historias que parecen desafiar la realidad, cosas que realmente son increíbles. Ya vamos a terminar esta temporada de Más Allá. Si quiere, le vuelvo a decir, escuchar podcast, busque audios de Cruz Escribiente, los audios de Cruz Escribiente en YouTube y ahí tiene podcasts increíbles. Pero por ahora, vean esta nota increíble que preparó Joana Arenas y que en este momento está operando Camilo Caballero para que ustedes entren al mundo del misterio. Si existe un periodo repleto de terror y violencia en la historia colombiana, es la del narcoterrorismo, cuando Pablo Escobar, guerrillas y paramilitares causaron centenares de muertes. Explosiones como las sucedidas en 1993 en la ciudad de Bogotá. ¿Qué lleva a un ser humano a causar tanto dolor a sus semejantes? ¿Cuáles son las huellas que deja tanta crueldad? Historias que han quedado sepultadas por el paso del tiempo. Algunos sostienen que muchas de esas tragedias siguen vigentes en el inconsciente colectivo de los colombianos. Elementos que exploraremos con nuestro invitado, solo aquí, en Más Allá. Y precisamente seguimos con el contador de historias hablando de ese misterio que es la mente humana y sobre todo la maldad. Ustedes recuerden que puede seguir comentando sobre esta entrevista que le hizo nuestro director Esteban Cruz a Álvaro Vélez a través de Twitter con el numeral contador Más Allá. Aquí los dejo con la última parte de esta entrevista. Usted, aparte de estas historias, tiene miles de historias. Ha tenido un ejercicio periodístico impresionante. Su vida es apasionante, ha sido apasionante. Muchas gracias. Quisiera que nos contara una de esas historias que lo hayan impactado brutalmente, que le hayan cambiado un poco su perspectiva de la vida. Hay una en particular, yo comenzaba en el periodismo y caía la noche cualquier día y explotó una bomba en Zipacón. En ese momento uno tan solo oía que explotó una bomba en Zipacón, se montaba en un carro y ese carro no había ambulancia que lo alcanzara. Eran los carros de una cadena radial. Llegamos allá y había mucha gente que rodeaba una pared. Entonces uno como periodista se va al lugar, perdón, soy fulano de tal, no sé qué, me abrieron espacio y cuando yo me vi adelante de ellos y no vi nada, ¿verdad? También estaba de noche, yo les hice así y me dijeron que mirara así y yo estaba parado sobre fragmentos de cuerpos que aquella bomba había desintegrado. Mis zapatos chasqueaban. La pared estaba, esa pared blanca al inicio, cuando tú la veías, estaba impregnada de partes de cuerpos y de huesos humanos clavados en la pared. Yo había desistido de estudiar medicina porque cuando me enfrenté al tema del cuerpo, de la muerte y de esas cosas, dije, no, esto no es para mí. Y me metí al periodismo de manera ridícula, en una época en la que los muertos era la cosa cotidiana. Pero esto, por ser una de las primeras veces, me enfrentó
me cambia un poco la vida y la perspectiva de la vida y me señala el rumbo de qué es lo que voy a tener que vivir, porque igual no quería hacer periodismo de farándula ni de deportes, yo quería ser un periodista de guerra, porque en Colombia y en el continente la guerra estaba incendiado el continente, ¿no? Y había gobiernos de facto y había, bueno, golpes de Estado, y Nicaragua y El Salvador y Chile, bueno, todo. Cuando termino mi profesión, cuando termino de estudiar mi profesión, la guerra a la que venían los corresponsales del mundo entero estaba en Colombia. La guerra del narcotráfico, la guerra de guerrillas, la guerra de las Esmeraldas. Dime cualquier guerra y ahí estábamos, ¿no? Entonces eso era mi vocación. Entonces, por supuesto, me cambia la vida. Yo salgo de esa escena que te digo aterradora y me meto a tomar aire y a poder, digamos, que volviera el aliento, porque estaba completamente en shock, y donde entro a relajarme, a respirar. De repente miro y hay un cuerpo con los pies así y una etiqueta en el dedo, ya estaba esperando a que vengan por él y se lo lleven a la morgue en Bogotá o a algún otro lugar. Entonces esta muerte, más esta otra muerte y más las muertes que me esperaban, creo que me cambiaron un poco la cabeza y mi mirada romántica de la guerra. Yo tenía una mirada romántica de la guerra. Usted también ha estado por muchos lugares del mundo, no solo en Colombia. Me gustaría que nos contara otra de esas historias fabulosas que usted ya ha vivido, pero ya no en Colombia, sino en cualquier lugar del mundo. Bueno, te voy a contar una muy ligera, pero me fui a Shanghái a cubrir la exposición del maestro Fernando Botero. Al maestro Fernando Botero le habían negado exponer en China porque él sugirió que le prestaran la plaza Tiananmen. Y eso para ellos fue una ofensa brutal. Pero a él le habían prestado los Campos Elíseos, le habían prestado la Quinta Avenida, le habían prestado el Central Park, en fin, lo que él decía se lo prestaban y él no tuvo como reparos en hacerlo, pero los chinos, que son de esa mentalidad tan fundamentalista en cierto tipo de cosas, sintieron una ofensa porque esa era la plaza de los héroes de la guerra, la plaza donde Mao Zedong no sé qué cosas, la plaza donde, no sé si recuerdas, el muchacho frente a un tanque de guerra, bueno, tiene una simbología más militar y política que artística. Y le dijeron, no, nosotros le prestamos el Museo de Arte de China, pero a él no le pareció, pero era que no lo conocía tal vez, porque el Museo de Arte de China es de unas dimensiones y tiene miles de años de historia, es decir, no había mejor lugar que ese, pero él quería la plaza. Y finalmente lo castigaron. Lo castigaron durante 8 años. Su hijo tuvo que estar yendo a China permanentemente, a quien nosotros conocemos como el ministro de Defensa, ¿no? Que tuvo todos esos libros, Fernando Botero, en épocas de Samper. Él se dedicó, la familia Botero se dedicó, una vez el relacionista público, el otro tiene que ver con la parte cultural, Fernando tiene que ver con la parte política, y el maestro pinta y hace esculturas, y bueno. Pero llego yo a China, a Shanghái, no sé qué, y 2 días después llega el maestro Botero, vamos a recibirlo junto con su familia, y él abraza a todo el mundo, le dan la bienvenida, y Fernando le dice, papá, él es Álvaro Vélez, periodista de tal, viene desde Colombia a entrevistarte, y le dice, Fernando, venga para acá, como el papá al niño, y lo llevó a 4 metros de distancia y le dice, yo le dije que periodistas no quería y no sé qué, y yo en China fui solo a entrevistar al maestro Botero, cómo me regresaba desde China, los gastos, los viáticos, los hoteles, el anuncio, porque promovieron mucho la cosa a los televidentes de que íbamos a tener eso. Yo no sabía qué hacer, y Fernando, que me invitó, pues la familia que me invitó no sabía qué hacer, y todos en un lío tremendo, hasta que el maestro concede a sus hijos que intervinieron. Yo
Yo ni siquiera les rogué, ellos me vieron en el espanto y dijeron, no, tenemos que hacer algo. Le rogaron a su padre y su padre decidió que me iba a dar 10 minutos. 10 minutos antes de una presentación que tenía de su exposición. Es decir, 10 minutos para mí tenía que aprovecharlos de la mejor manera. Él me permite quedarme, no sé qué, mientras tanto en su habitación con su esposa, que es más sofisticada y más encumbrada que no sé quién, no tengo un ejemplo, pero no salía y no salía después de armar hasta que salió muy afanado, mira, no, ya se me acaba el tiempo. Se sentó y me dijo, me sintió el acento de pronto y me dijo, ¿usted dónde es? Le dije, yo soy de Medellín y mis padres son de Amalfi, Antioquia. Yo, ¿cómo puede ser? Yo soy de un pueblo de ahí, toda la gente de Amalfi, no sé qué, ¿cómo se llama tu papá? Nada, los Vélez, los Izaza, no sé qué. Y entramos en un nivel de empatía en ese. Y yo llevaba un muy buen cuestionario, había estudiado su vida y me había encargado de no ir a repetirle las preguntas de las grandes entrevistas, sino que hacía otro tipo de... Finalmente, estuvimos como hora y media, todo el mundo esperándolo allá en la recepción, conversamos maravillosamente, me traje un programa maravilloso con sus anécdotas menos contadas, diría yo, o tal vez inéditas a ese momento. Me llevó a la mesa del comedor donde tenía unos libros hermosos, abrió, me dijo, Álvaro, mira, ahí están, y me firmó un libro que tengo como un tesoro en mi casa. Entonces, pero te digo que nunca sufrí tanto como esos días en China tratando de que él no me diera la entrevista. Esa es un poco una anécdota, no está en el libro, habrá que contarla con más despacio. Historias que nos llevan al límite de la realidad. Aquí con Álvaro Vélez, el narrador de historias. Nos vamos a un breve corte de comerciales y volvemos con la conclusión, con ustedes, aquí en este programa del misterio que se llama Más Allá, que producimos desde hace 5 años solo para ustedes. Pero por ahora nos envía Urano este libro que tengo aquí entre las manos. Se llama El Caso Christie, es una novela negra. El Caso Christie de Urano Editores lo consiguen en cualquier librería de América Latina. Solo aquí, en Más Allá, continuamos después de estos comerciales. Llegamos al final de este programa, solo para decirles que hicimos un gran esfuerzo, gracias a Camila Melo, que es la jefe de prensa de Panamericana, que nos ayudó para poder contactar y entrevistar a Álvaro Vélez. Joana, ¿qué concluir de este programa? Pues yo más que conclusión, Esteban, quiero recomendar este libro, Un Mundo Raro, que es el libro con el que usted le hizo la entrevista a Álvaro Vélez, el contador de historias, porque si les gustó lo que nos contó en esta entrevista, cuando compren el libro y se lo lean completo, se van a sorprender más porque hay historias realmente llamativas dentro de este contenido. Un Mundo Raro, editorial Panamericana, y lo pueden encontrar en cualquier librería del país. Gracias sobre todo a la gente Panamericana, a Camila Melo, que nos ayudó muchísimo. Y bueno, yo solo quiero decirles 2 o 3 cosas. La primera, lo que vimos y lo que escuchamos realmente hace parte de las páginas de la ignominia de la humanidad. Un cocodrilo que es traído desde África para matar gente, para destazar gente viva, para sacarle el triperío y arrancarle las entrañas a los inocentes. Eso no se puede volver a repetir. Y usted y yo somos buenas personas y tenemos que luchar contra la injusticia. Nos vemos dentro de 8 días para nuestro último programa. Y recuerden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá. Se les quiere mucho.